La mesa estaba puesta como cada domingo. Paella, vino blanco bien frío, y ese silencio extraño que siempre precede a las conversaciones incómodas. Román se movía inquieto en su silla, apartando los mejillones con el tenedor, mientras su tía Eloísa, con quien no hablábamos desde el funeral de su madre biológica, se hacía la simpática con una copa de albariño en la mano. No sé en qué momento exacto ocurrió. Tal vez fue cuando le ofrecí más arroz, o cuando le recordé que debía repasar para el examen de matemáticas. Solo sé que de repente Román dejó los cubiertos, se giró hacia mí con una expresión dura que jamás le había visto y dijo en voz alta, clara y helada: «Tú no eres mi verdadera madre». Durante unos segundos nadie respiró. Eloísa bajó la mirada con una sonrisa apenas disimulada. Yo me quedé quieta. Ni una palabra. Solo seguí mirando mi plato como si no hubiera oído nada. Pero por dentro algo se cerró. No fue rabia, no fue tristeza, fue una puerta, una muy concreta. Terminé de comer. Recogí los platos con la misma calma de siempre, le di las gracias a todos por venir, y mientras subía a mi despacho, supe lo que tenía que hacer. Esa misma noche, cancelé la tarjeta de crédito adicional que llevaba su nombre. Entré a la plataforma de gestión del coche y solicité el retiro del BMW que usaba para ir al colegio, a mi nombre como todo lo que ha tenido en estos años. Por último, envié un correo al director de Westfield Academy. Le informé que no renovaría la matrícula trimestral de Román, que a partir de ese momento ya no me haría responsable de ningún pago relacionado con su educación privada. No era una venganza, era un ajuste, un reequilibrio emocional legal económico. Si no era su madre, tampoco tenía que seguir actuando como tal. Al menos no como él pretendía que lo hiciera, entregando todo sin recibir ni el más mínimo reconocimiento. Me acosté temprano esa noche con el móvil en silencio y el corazón por primera vez en años liviano. A la mañana siguiente todo comenzó a moverse más rápido de lo que él esperaba. El lunes amaneció sereno, casi irónico. Me tomé el café sin prisa con las cortinas abiertas y el sonido del jardín colándose por la ventana. A las 9:27 el teléfono sonó. No fue una llamada, sino una notificación, mensaje de voz de Román. No lo escuché de inmediato. Lo dejé ahí quieto, como quien sabe que no contiene nada nuevo, solo ruido. Cuando por fin lo abrí, su voz era una mezcla de enojo y ansiedad. El colegio me ha llamado. Dicen que si no se paga esta semana me expulsan. ¿Qué demonios hiciste? Esto no es justo. No le respondí con gritos ni reproches. Solo tomé el móvil, marqué y dije: llama a tu madre biológica o a tu tía Eloísa. A ver si alguna de ellas está dispuesta a pagar esos 30.000 euros al año. Yo ya no puedo ayudarte. Colgó sin decir nada. No volví a saber de él durante unas horas. Más tarde lo vi desde la ventana llegar a casa buscando el coche desesperado. Caminaba por el garaje como si esperara que el BMW apareciera por arte de magia. Lo había recogido la grúa esa misma madrugada. El contrato estaba a mi nombre. Él nunca tuvo las llaves de repuesto. De hecho, nunca supo que existían. Se quedó de pie frente al espacio vacío. Sacó el móvil, hizo un par de llamadas, luego pateó una maceta. Desde el piso de arriba me limité a observar. No por frialdad, sino porque entendí que todo aquello no era castigo, sino consecuencia. Después se fue caminando. Supongo que no tenía más opción. Esa noche no volvió. Y por primera vez en mucho tiempo, cené sola sin sentirme culpable. Al día siguiente vi que su cama seguía intacta. Solo encontré una sudadera tirada en el sofá y un olor leve a su desodorante en el pasillo. Nada más. Y entonces supe sin necesidad de confirmarlo que había ido a buscar refugio donde creía que aún lo esperaban. No hizo falta que me lo dijera. Supe desde el momento en que no volvió por la noche que había ido directo a casa de Eloísa. Ella había estado merodeando demasiado, últimamente, demasiado amable, demasiado presente, como si quisiera recuperar un tiempo que nunca se molestó en ofrecer antes. Román me lo confirmó 2 días después en un mensaje seco. Estoy bien, estoy con mi tía, nada más. Ningún perdón, ningún gracias, solo ese tono orgulloso que le estaba haciendo perder
todo lo que alguna vez tuvo. Me contaron después que el estudio de Eloísa era pequeño, oscuro, y que tenía reglas para todo. No se podía usar el agua caliente más de 10 minutos. El Wi-Fi se apagaba a las 11 y no se permitían visitas. La cama era un sofá que se abría y chirriaba con cada movimiento. Yo te ayudo, le dijo Eloísa, según supe después, pero tendrás que adaptarte. Aquí no es como en tu casa con Iselda. Cuando él le preguntó si podía prestarle dinero para pagar el trimestre del colegio o si podía firmar como avalista para comprar otro coche, Eloísa respondió rápido, pero sin mirarlo a los ojos. Todo está a nombre de ella. Todo. Tu madre se lo dejó todo. Y eso que ni es de sangre. Era curioso cómo usaba esa palabra madre solo cuando convenía. Cómo hablaban de mí, como si nunca hubiese existido en las madrugadas de fiebre, en los deberes eternos de matemáticas, en los nervios antes de los conciertos escolares. Eloísa nunca estuvo ahí. Ni siquiera en el hospital cuando su hermana, la verdadera madre de Román, como les gustaba decir, exhaló su último aliento. No me sorprendió cuando Román volvió a escribirme a los pocos días. Esta vez el tono era más medido, más necesitado. Decía que no quería discutir, que solo quería hablar. Que tal vez todo se había salido de control. Lo leí y no contesté. No porque no doliera, sino porque algo me decía que aún no había llegado el momento. Y porque en ese preciso instante recibí una llamada del colegio que cambiaría por completo el tono de todo. Esa mañana fui al despacho de Germán Valcárcel, el notario que me ha acompañado en cada paso desde la muerte de Iñaki. Me ofreció un café que no acepté y puso sobre la mesa una copia del testamento. Lo había leído decenas de veces, pero esta vez necesitaba mirarlo con ojos nuevos, como quien revisa un contrato olvidado que de pronto se vuelve urgente. ¿Siguen queriendo impugnarlo?, preguntó Germán con su tono sereno de siempre. Asentí. Le conté que Eloísa había enviado una notificación legal por medio de un abogado de esos de tarifa plana, alegando conflicto de intereses y manipulación emocional de un menor. Ridículo, pero molesto. Germán sonrió con los labios apenas y señaló con el dedo una cláusula subrayada: aquí está. Tal como tu esposo lo redactó, el acceso a la totalidad del fondo universitario y cualquier bien inmueble queda condicionado al cumplimiento de dos requisitos: conducta ejemplar y reconocimiento formal y sostenido de Iselda Bracamontes como figura materna hasta los 25 años. Lo dijo sin adornos, como una sentencia inapelable. Eloísa no tenía ningún poder legal. Ni siquiera constaba como contacto desde emergencia en los papeles del colegio. Durante años no movió un dedo y ahora pretendía reescribir una historia que no vivió. Además, añadió Germán, aquí está el correo que Román envió hace un año para actualizar su dirección de correo electrónico. En él se refiere a ti como mi madre. Si fuera necesario, eso también es prueba. Le agradecí en silencio. Ya no había nada que discutir. Las decisiones estaban tomadas desde hacía mucho tiempo, solo que ahora se activaban, como bombas de tiempo que solo necesitaban una traición para detonar. Esa tarde me senté en el jardín con una taza de té. Lo saboreé despacio. Desde la ventana del salón vi el retrato de Iñaki sonriéndome como si supiera, como si hubiera previsto este momento con exactitud matemática. No sabía si Román entendería el alcance de todo aquello, pero Eloísa sin duda ya lo había comprendido. Por eso mismo no me sorprendió en absoluto cuando al día siguiente apareció por la puerta con su mejor abrigo y acompañada de alguien que no esperaba volver a ver. No fue una sorpresa. Cuando vi su nombre aparecer en las notificaciones de la aplicación, ya sabía que se venía algo público torpe y probablemente injusto. Román nunca supo gestionar el silencio. Para él, si no gritaba, no existía. El post apareció al final de la tarde, acompañado de una foto nuestra, yo de espaldas, él en primer plano fingiendo una tristeza que me era ajena, y un texto que comenzaba así: mi madrastra me echó a la calle y me robó lo que me correspondía por derecho. Ahora vivo con una tía en condiciones lamentables, mientras ella se queda con todo. Decía que yo me había aprovechado de la muerte de su madre, que lo había manipulado durante años, que lo tenía como un rehén emocional. Hablaba de su herencia, de su casa,
de su coche como si nada de eso se hubiera construido con mis noches sin dormir ni mis jornadas dobles para cubrir matrículas y campamentos. Lo compartieron más de 100 veces en cuestión de horas. Pero lo curioso no fue el impacto, sino el efecto contrario al que él esperaba. Los comentarios se llenaron de nombres conocidos. Compañeros de Westfield que escribieron cosas como «pero si ella siempre iba a buscarte», o «la única que fue a todas tus funciones fue Iselda». Un antiguo profesor añadió «nunca vi una madre más dedicada». Incluso familiares de su madre biológica, con quienes nunca tuve mayor trato, comentaron «esta mujer te crió cuando nadie más quiso hacerlo». No escupas al cielo, Román. Y entre todo eso, un comentario destacaba por su claridad brutal. Era de una tal Maya, a quien reconocí más tarde como compañera suya del nuevo instituto público. ¡Qué consentido! La mujer que te crió merece respeto. No todos tenemos ese privilegio. Vi que Román no respondió a nadie. Solo dejó el post ahí como una botella lanzada al mar, que volvió repleta de verdades incómodas. Luego lo eliminó sin aviso. Esa noche, por primera vez en días, no recibí ni un solo mensaje suyo, ni amenaza, ni disculpa, ni petición. Silencio puro. Lo cual, viniendo de él, ya era una forma de reacción, una antesala. Y no pasaron ni 24 horas antes de que decidiera dar un paso más, uno que no sería fácil de revertir. Fue al anochecer. Escuché sus pasos antes de verlo. Esa forma impaciente de pisar ese ritmo entre rabia y urgencia. Sabía que venía tarde o temprano. Sabía que cruzaría la calle, subiría los peldaños y giraría la llave con la misma seguridad que tuvo durante años. Pero esta vez la cerradura no se movió. Escuché el golpeteo, luego los golpes más fuertes y finalmente su voz. «Iselda, ábreme la puerta. Esto no tiene sentido. Es mi casa». Me asomé a la ventana del segundo piso. Estaba allí con la mochila colgando de un solo hombro y la cara descompuesta por una mezcla de vergüenza, miedo y soberbia. Levanté la persiana con calma y lo miré directamente a los ojos. «Tú lo dijiste, Román. No soy tu madre. Hoy solo aplico tus palabras». No esperé respuesta. Bajé la persiana con el mismo control con el que la había subido. Escuché cómo golpeaba otra vez, cómo murmuraba insultos apenas audibles, cómo finalmente se alejaba pateando las piedras del camino. No volvió esa noche. Me dijeron que intentó irse con Eloísa, que llamó, que mandó mensajes, que incluso fue a su edificio. Pero la tía redentora ya no tenía espacio ni paciencia. Le envió un solo audio de voz, que alguien me reenviaría después. «Afronta tu responsabilidad, Román. Ya tienes 18. Toca madurar». Y eso fue todo. El refugio se había desvanecido. Los discursos sobre la sangre, los derechos y la verdadera familia quedaban vacíos ante la evidencia de que nadie más se haría cargo de él. Al día siguiente, pasó horas sentado en un banco del parque frente a casa. No tocó el timbre. Solo miraba hacia las ventanas como si esperara que me apiadara, como si el frío de noviembre pudiera reescribir los insultos de julio. Yo lo observaba de reojo desde el interior con la taza entre las manos. A veces se necesita perder el calor para entender su valor. Esa tarde no volvió a aparecer. Pero el silencio que dejó tras de sí trajo consigo una carta que no esperaba leer. Una carta que, aunque breve, cambió el curso de lo que vendría después. No me sorprendió verla aparecer en la puerta enfundada en su abrigo de lana gris, y con ese gesto de superioridad que siempre la ha acompañado incluso cuando no tiene nada entre las manos. Esta vez venía acompañada de un hombre de traje barato, gafas de lectura colgando del cuello y una carpeta plástica llena de papeles que olían a amenaza mal escrita. «Venimos a hablar», dijo sin saludar. Los hice pasar al salón, pero no les ofrecí asiento ni café. Solo me quedé de pie en silencio, esperando que descargaran lo que traían preparado. «Estamos aquí en representación de Román Lázaro Barea», dijo el abogado, leyendo con solemnidad innecesaria para presentar una advertencia legal por abandono emocional y despojo de derechos sucesorios. Apreté los labios sin decir palabra. Lo que me dolía no era la acusación,
sino la idea de que Román lo había permitido. Germán llegó 20 minutos después, puntual y meticuloso como siempre. Sacó su propia carpeta, mucho más delgada, pero infinitamente más contundente. Aquí está el testamento firmado y validado por notaría hace más de 7 años. Las condiciones son claras. Román no puede acceder al fondo universitario ni a ningún bien si no mantiene un vínculo materno con Iselda hasta cumplir los 25 años. El abogado tartamudeó algo sobre la posibilidad de revisar la cláusula por ser emocionalmente coercitiva. Germán, sin levantar la voz, colocó sobre la mesa una copia de un correo de hace 11 meses, enviado por Román al colegio, donde decía literalmente: mi madre Iselda Bracamontes será quien firme todos los trámites. La sala quedó en silencio, pero entonces Germán añadió con la precisión de un cirujano: y por cierto, hemos sabido que la señora Barea tiene deudas pendientes con Hacienda y 2 créditos personales sin resolver. Según la ley, si se la declarara tutora de Román, podría solicitar acceso parcial al fondo en calidad de representante. Eloísa palideció. El abogado cerró la carpeta con torpeza. Se marcharon sin despedirse. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. No decía nada. Solo una imagen, una hoja doblada escrita a mano. La letra era inconfundible. Era de Román. Y al abrirla, sentí que algo en mi pecho, muy a pesar de mí, se volvió a mover. La encontré temprano al salir al pasillo rumbo a la cocina. Era una hoja doblada en 3 partes, colocada con cuidado bajo la puerta principal. La reconocí de inmediato. Román usaba ese tipo de papel cuando me escribía notas en la primaria. He sacado un 8 en mates. Hoy comemos pizza, ¿vale? Perdón por romper el jarrón. Esta vez el mensaje era distinto. No quiero el dinero. Solo quiero volver a casa. Perdón por olvidarme de quien estuvo allí siempre. No firmó con su nombre, solo una inicial. Pero no hacía falta más. Leí la nota una vez, luego otra, y después la dejé sobre la mesa del comedor junto al frutero. Pasé la mañana como si nada lavando platos, regando las plantas, doblando la ropa aún tibia del tendedero. La carta seguía ahí muda, pero pesando más que cualquier otro objeto en la casa. No respondí, ni por mensaje ni con llamadas. No porque no me importara, sino porque había aprendido que el arrepentimiento sincero no siempre llega con palabras bonitas, sino con gestos constantes. Y Román todavía no los había dado. Esa noche cociné para una sola persona. Un plato sencillo sin postre. Comí en silencio mirando el mantel y escuchando la radio de fondo, fingiendo que era suficiente, pero no lo era. Lo cierto es que dolía. Me dolía recordar cómo se burlaba de los guisos que hoy seguramente extrañaba. Me dolía pensar que el niño que yo crié podía haberme reducido con tan pocas palabras a una extraña. Antes de dormir volví a leer la nota. Esta vez no me hizo llorar, me hizo recordar. Las rodillas peladas, las noches con fiebre, los dibujos torpes que dejaba en la nevera, con un para mi mamá Iselda. Guardé el papel en el cajón de mi mesilla, no como símbolo de reconciliación, sino como una promesa. Si realmente quería volver, tendría que hacerlo con algo más que tinta. Y al parecer lo entendió, porque al día siguiente Román dejó de hablar y empezó a actuar. Supe por la vecina que lo habían visto por el centro con delantal y gorra, sirviendo cafés en una cadena de franquicia. Al principio pensé que era un rumor más, pero luego confirmé que era cierto. Román había conseguido un trabajo de media jornada en una cafetería cerca del Instituto Nuevo. También supe que se estaba quedando en el sofá de Marcos, un amigo del colegio anterior. No era la mejor opción, pero al menos no estaba en la calle. Al menos no se lo había tragado su orgullo por completo. Empezó a entrar a clase puntual. Caminaba cada mañana, a veces bajo la lluvia, con los zapatos empapados y los ojos aún marcados por el cansancio. No pedía nada. No exigía. Solo caminaba. Solo aguantaba. Y eso, viniendo de él, ya era mucho. Maya, la chica del comentario en redes, fue quien me contó el resto sin saberlo. Pasaba frente a casa con frecuencia camino al instituto. Un día se detuvo a saludarme
y mencionó sin dar demasiada importancia que Román estaba distinto. ¿Sabes qué me dijo entre risas? Ya no me parece un imbécil. Hasta se calla cuando no sabe algo, y eso es raro en él. Sonreí. No tanto por el comentario, sino porque era la primera vez en semanas que escuchaba hablar de él sin rabia, sin reproche, sin lástima. Solo como un chico más uno que estaba aprendiendo a bajar la voz y a escuchar. Esa misma tarde lo vi desde la ventana. Caminaba con paso lento con una bolsa de papel en la mano. Se detuvo frente al portón, dudó un momento y luego siguió de largo. No tocó el timbre. No miró hacia arriba. Solo siguió, pero su sombra sobre el asfalto alargada por el sol de invierno se movía distinta, como si llevara menos peso, como si por fin empezara a entender. Y esa intuición se confirmó del todo la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, y lo encontré allí de pie, sosteniendo una sartén, con huevos pasados tostadas quemadas, y una mirada que por primera vez en mucho tiempo pedía permiso sin decirlo. El olor a pan quemado me despertó antes que el reloj. Al principio pensé que alguien estaba fumando en la calle, pero cuando bajé las escaleras lo vi. Allí estaba en mi cocina con el pelo despeinado, los ojos cansados y una sartén en la mano. Había una montaña de tostadas demasiado doradas y unos huevos que parecían más sopa que desayuno. No dijo nada. Solo se apartó, me hizo un gesto torpe con la cabeza y señaló la mesa. Me senté sin hablar. Él colocó un plato delante de mí y luego uno frente a él. Se sentó también. Tenía las manos temblorosas como si el peso de la vergüenza le impidiera moverse con naturalidad. No era la primera vez que cocinaban para mí, pero sí era la primera vez que ese acto venía sin exigencias, sin condiciones, sin gritos. No tienes que llamarme madre, dije, finalmente rompiendo el silencio. Solo compórtate como si lo fuera. Él bajó la mirada. Las lágrimas se acumularon rápido en sus ojos, y cuando alzó la voz, era apenas un susurro. Eres la única que lo fue. Siempre. No me lo esperaba. No de él. No después de todo. Lloramos sin hacer ruido, como se llora cuando ya no hay necesidad de palabras. Terminamos los huevos blandos y las tostadas quemadas como si fueran banquete. No porque estuvieran buenos, sino porque ese momento con toda su torpeza era un nuevo inicio. Cuando terminó recogió los platos sin que yo se lo pidiera. Lavó todo con cuidado como si temiera romper la vajilla o la tregua. Lo observé en silencio, reconociendo en sus gestos a un muchacho que por fin había dejado de pedir y había empezado a ofrecer. Quizá no habíamos sanado del todo, pero algo estaba claro, habíamos vuelto a empezar. Y si la verdadera familia es quien te da el desayuno cuando más lo necesitas.